escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Tu palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. Queremos saludar en esta hora a todos nuestros televidentes fieles que hasta este momento pues nos han apoyado con su asistencia y queremos desearles a todos un Dios les bendiga. En esta mañana queremos una vez más decirle que no sea parte de Metro TV, que tiene una bendición para su alma. Esperamos que usted esté bien atento, ya que hoy nos encontramos en este lugar disfrutando de este hermoso clima, y en esta mañana tenemos la bendición de tener a un invitado. Es nuestro pastor Isauro Zanabria, pastor allí de el barrio La Esperanza, quien ha atendido esta amable invitación, y queremos dejarle en palabra de saludo y de bendición en esta mañana, y también con el consejo de la palabra de Dios, porque aquí estamos para seguir glorificando el nombre maravilloso del Señor. Aquí estamos ubicados en Villa de Rosario, un municipio muy hermoso en el cual pues Dios nos ha dado bendición y queremos seguir disfrutando de la presencia del Señor. Así de que no se aparte usted de Metro TV, el canal que te conecta con Dios. Bienvenido nuestro hermano pastor a estos estudios de Metro TV, y quiero dejarlo en compañía de toda la amable audiencia que nos está viendo a esta hora. Dios le bendiga. Bienvenido. Gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia de Metro TV. Es un placer pues estar a través de este medio, y agradecer a nuestro amado hermano Humberto Jaimes por la invitación para compartir con ustedes un saludo muy especial y también el pensamiento de la palabra de Dios. Es un privilegio servir al Señor. Por gracia de Dios estamos pastoreando una hermosa congregación ahí en el barrio La Esperanza, en este lindo municipio de Villa del Rosario. Mi nombre soy el pastor Isauro Zanabria, y un saludo para todos los que nos ven en este momento, y esperamos que la bendición de Dios y su presencia esté en este día fluyendo a través del pensamiento de la palabra para edificación de su vida, de su familia y también de su alma. Muy bien, después de un corto saludo quiero entrar en materia, ya que como es el enfoque de este programa, que es precisamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fundamental, y dice la Biblia misma que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Hay un versículo en el libro de los Proverbios, el capítulo 12, versículo 7, donde quiero en esta hora referirme a este pasaje. Dice el versículo 7 de Proverbios 12: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Rogamos a Dios que en este momento el pensamiento de la palabra produzca efecto, frutos en abundancia para su vida y también para su alma. Hoy quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios que lo he titulado Edificando una casa firme. Nosotros no podemos conocer lo que vendrá para nuestra vida, para nuestra familia. Es por eso que debemos tener sabiduría a la hora de edificar nuestra casa
o sea nuestra familia. Hay que usar esa sabiduría de Dios y precisamente la encontramos a través de la palabra. Cómo edificar una casa firme, un matrimonio sólido, un matrimonio firme, estable, que se mantenga ante los golpes y las situaciones que puedan venir en el proceso y en el transcurso del tiempo. Por eso en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestra familia, debe permanecer el Señor. Es de ahí que estoy compartiendo ese pensamiento titulado Edificando una casa firme. Surge una pregunta aquí: ¿qué necesitamos para edificar esa casa firme? No hago referencia a una casa de material, donde tal vez se requiere de herramientas o hierro o cemento o ciertas estructuras metálicas. Hago referencia precisamente a la familia. La familia, como bien sabemos, es la primera institución que Dios estableció aquí sobre la tierra. Aunque a través de los años y de los tiempos, la humanidad ha querido distorsionar eso tan maravilloso que Dios ha establecido como es la familia. Por eso quiero mencionar algunas cosas importantes que necesitamos para edificar una casa firme. Primero, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y quiero tomar algunos versículos que nos encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Quiero ir allí para dar a conocer lo que nos dice la palabra de Dios en esta hora. Lucas, capítulo 6, quiero leer versículo 46, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, lo primero que debemos hacer para nosotros edificar una casa firme, un hogar firme, una familia firme, es ser oidores, pero no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Jesús debe ser nuestro Señor. Por eso Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y por qué no haces lo que yo digo? Entonces el profeta también dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere no solamente que le llamemos Señor, sino que Él sea el Señor de nuestra vida. Oír la palabra. La Biblia dice que el que oye la palabra y la hace, entonces es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vienen el río con ímpetu, vienen los aires fuertes, pero aquella casa permanece firme. Por eso, para poder establecer y permanecer firmes, es necesario ser oidores, pero también hacedores, o sea, oír la palabra pero obedecerla. No podemos tornarnos en unos oidores olvidadizos. No tener una fe muerta, hay que tener una fe viva. Es por eso que Santiago también, en el capítulo 2 de esta epístola de Santiago, versículo 26, quiero allí leer lo que dice la palabra del Señor. Santiago 2, el versículo 26, quiero leerlo como sigue en esta oportunidad. Dice allí la palabra de Dios: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, les decía, ¿qué necesitamos para edificar una casa firme, una familia estable, un hogar que permanezca por el tiempo? Ya les dije, ser oidores de la palabra. También el Señor Jesús debe ser verdaderamente el Señor de nuestra casa. No solamente en el momento de la dificultad llamarlo como un Dios bombero, no, todo el tiempo Él debe ser el Señor de nuestro matrimonio. Pero en segundo lugar, ¿qué necesitamos para edificar una casa firme?
Tenemos que edificar y no destruir. Por eso cuando volvemos a la palabra de Dios en San Lucas 6, el versículo 48, dice la palabra: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Miramos que este hombre edificó la casa. Tenemos que edificar y no destruir. Y como padres de familia debemos edificar nuestra casa. No ser destruidores, sino edificadores de nuestra casa. Hoy, por falta de sabiduría, en muchos padres, cuántos hogares se pierden, cuántos matrimonios se arruinan, cuántos hijos también crecen resentidos, crecen con odio en su corazón, porque no han tenido un buen padre que edifique la casa, tal vez con sus palabras de menosprecio, y a través de esto han marcado la vida de sus hijos y han crecido resentidos en su corazón. Pero mire que este hombre que nos menciona aquí la palabra de Dios se preocupó por edificar bien su casa, cavó, ahondó, buscó un lugar estable, buscó la roca, buscó un lugar firme. Por eso nosotros debemos fundamentar nuestra casa y nuestra familia sobre Cristo. Cristo es la roca inconmovible. Permitir que Dios sea el Señor y el jefe de nuestra familia y de nuestra casa. Entonces, cuando buscamos la unidad familiar, por eso San Marcos 3:25, quiero allí leer la palabra, donde dice la palabra del Señor, dice: y si una casa dividida contra sí misma, dice, tal casa no puede permanecer. Oiga bien, y si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso, como padres de familia, es importante que promovamos la unidad en cuanto a la familia. No pueden haber divisiones, no pueden haber preferencias, ya que cuando se prefiere a un hijo más que al otro, viene la división, viene la venganza, vienen los pleitos, se fraccionan los hogares. Es de ahí que una casa dividida no puede permanecer. Si papá prefiere a un hijo o si mamá a una hija, a la postre vamos a crear un problema familiar, vamos a crear una guerra interna, un conflicto interno. Por eso tenemos que edificar. Y en la Biblia, por ejemplo, tenemos un caso de una pareja como fue Isaac y también Rebeca, que miramos cuando vinieron allí aquellos dos hijos, Jacob y Esaú. Vemos que Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca prefería a Jacob. Y ya vemos que aún hubieron conflictos, amenazas de muerte, hasta desplazamiento. Hubo en aquella ocasión una tragedia en aquel hogar. Desde pequeños se levantaron dos enemigos en la propia casa, que hasta sentencia de muerte y peligro de muerte hubo en el hogar entre estos dos hermanos, porque los padres no contribuyeron para ser edificadores, sino que más bien se dieron a ser destruidores de la familia y del hogar. Por eso tenemos que edificar y no destruir. Cuando somos prudentes, mire que Proverbios también, la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 3, dice allí una verdad preciosa. Capítulo 24 de Proverbios, versículo 3, dice: con sabiduría se edifica la casa,
y con prudencia se afirmará. Entonces, tenemos que edificar y no destruir. Cuando somos prudentes, es pensar antes de actuar, antes de hablar, antes de tomar decisiones, que a veces tomamos decisiones a la ligera en cuanto al hogar, a la familia. Un pequeño conflicto, pero con sabiduría, dice la palabra, se edifica la casa. Necesitamos la sabiduría de Dios, y aquí está en la palabra. Dice allí, y con prudencia se afirmará. Padre de familia, madre de familia, sea prudente a la hora de corregir y educar a sus hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, usemos la sabiduría, no tomemos ante el primer conflicto. ¿Cuántos padres de familia ante el primer conflicto, entonces enseguida dicen el divorcio, la separación, la división, la partición de bienes, repartamos los hijos? Pero mire que dice la palabra que es con sabiduría que se edifica la casa, pero también con prudencia se afirmará la casa. Entonces, edifiquemos una casa firme con la ayuda del Señor. Pero también, ¿qué necesitamos para edificar una casa firme? Ya dije, en primer lugar, ser oidores y hacedores de la palabra. Segundo, tenemos que edificar y no destruir. Pero en tercer lugar, para edificar una casa firme hay que esforzarse. Es por eso que en el pasaje que leía aquí en San Lucas, capítulo 6 y el versículo 48, la segunda parte dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Por eso, para edificar una casa firme hay que esforzarse. Esto es cuestión de valentía, es cuestión de sacrificio. Los valientes, dice la palabra, son los que heredan el reino de los cielos. Mire que este hombre que nos menciona aquí el pasaje no escatimó esfuerzo. Él hizo lo suyo propio, él se esforzó, él se sacrificó. Este hombre invirtió sacrificio, tuvo que poner un poco más de fuerza en la herramienta, tal vez tuvo que hacer una mayor inversión en materiales para fundamentar su casa. Pero cuando vino aquella inundación, cuando vino aquella crisis, cuando vino el problema, cuando vino el pleito, cuando vino aquellas incomprensiones del hogar, esa casa no cayó. ¿Sabe por qué? Porque este hombre que edificó esa casa, él se esforzó por eso. Este hombre no escatimó esfuerzo, como le decía antes. Eclesiastés, por ejemplo, nos habla acerca de esto, y quiero ir allí a la palabra de Dios, donde miramos lo que nos dice allí este pasaje, libro de Eclesiastés, capítulo 10 y el versículo 18, lo cual dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 18, dice la palabra: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. No dejemos que las cosas se sigan arruinando. Yo no sé cómo estará hoy su casa. Hago referencia a su hogar, a su matrimonio, a su familia. ¿Cómo está hoy esa casa? ¿Cómo la está edificando? A veces dice que por la pereza se cae la techumbre. Cuando no ponemos nuestro esfuerzo, cuando no hacemos algo en bien de nuestra casa, se cae. Pero también dice la palabra, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Hay hombres que simplemente ellos dicen, bueno,
si se acaba esto, que se acabe. Pero verdaderamente necesitamos cada día hacer algo, tomar decisiones. Para edificar una casa firme hay que esforzarse. Esfuércese por dar un buen trato a su esposa. Esfuércese por dar un buen trato a su familia. Esfuércese por promover la unidad en su casa. Hay gente que dice, no, es que así soy yo, o mi padre era así, seco, mi padre, yo nunca observé a mi padre tal vez dándole un abrazo a mi madre o festejándole un cumpleaños. Pero yo diría, no podemos fijarnos en lo que ocurrió en el pasado. Miremos por nuestro matrimonio, velemos por nuestra familia, fundamentemos el hogar en los principios maravillosos de la palabra del Señor. Entonces no permita que esas cosas se sigan arruinando. No deje que se deteriore el diálogo, no deje que se deteriore la comunión, la armonía. Dialogue con su esposa, dialogue con su familia, hagan cosas que contribuyen a la unidad de la familia. No permita que se rompa la comunión en la pareja. Dialogue, celebren fechas, cumpleaños, tal vez celebren aniversario de esa unión matrimonial. No deje que las cosas se vayan arruinando cada día en su matrimonio y en su familia. Esforcémonos por nuestra casa. El salmista, en el capítulo 111 de este libro de los Salmos y el versículo 2, dice allí la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieran. Entonces mire que Dios tiene cosas grandes. Dios puede hacer milagros. Hay gente que dice, no, ya en mi casa se murió el amor. Pero quiero decirle en esta mañana que grandes son las obras de Dios. Así como el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos, también el poder de Dios puede obrar en esta hora un milagro en su matrimonio. Puede obrar un milagro en su casa. Puede levantar, resucitar lo que usted dice que se ha muerto, el amor. Lo que se ha muerto en su vida, tal vez los detalles en su matrimonio. Para poder establecer una casa firme, necesitamos que el Señor haga un milagro. Pero también, para que nuestra casa no caiga, para que nuestro matrimonio no se caiga frente a las circunstancias de la vida, mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7 de San Mateo, versículo 25. Voy a leer allí lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Evangelio de San Mateo 7, versículo 25. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Edificando una casa firme. Para que nuestra casa no caiga frente a las circunstancias de la vida, mire lo que dice aquí la palabra. Entonces, concluyo diciendo en esta hora, la roca es Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 4, dice allí la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hoy les invito a todos ustedes, queridas familias, hogares, matrimonios, edifiquen su hogar sobre Cristo. La palabra debe ser ese fundamento,
Mire que ante cualquier circunstancia que nosotros enfrentemos, la palabra tiene respuesta. Más que tal vez el psicólogo, más que el consejero matrimonial, más que cualquier terapia de matrimonio, la palabra es vida. La palabra restaura, la palabra levanta, la palabra da vida y vida en abundancia. Por eso en esta hora yo les motivo que establezcan su vida matrimonial, esa casa firme cada día sea estable con la ayuda de Dios y de su santa palabra. Que Dios bendiga a todos los matrimonios del mundo y nos ayude a mantenerse firme con la ayuda del Señor. Muchas gracias, Dios los bendiga y Dios les guarde. Bien, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa, un encuentro con la palabra de Dios. Agradecemos la visita de nuestro pastor hermano Isado Sanabria, quien muy amablemente ha atendido a esta invitación. Esperamos que no sea parte de este canal Metro TV para que siga recibiendo bendición de Dios. Nuestro hermano se encuentra pastoreando allí en el barrio La Esperanza, creo que en la calle 18 con carrera 13. Allí las puertas están abiertas, como él decía al inicio de este programa. Nosotros estamos ubicados allí en la parada, en el corregimiento de la parada, frente al puesto de salud. Nuestros horarios de culto son los días martes, jueves, sábados a las 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Agradeciendo la atención dispensada a nuestro amigo Gustavo Vega, su hijo Esteban Leonardo Vega. Y para todos, un Dios les bendiga, agradeciendo a Dios esta oportunidad y será hasta una próxima. Bendito sea el Señor para siempre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Tu palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos.